que sean absolutamente conocedores de que los fenómenos terroristas acaban naciendo a partir no de la represión de los estados, en el caso de España no la hubo, el 95% de los atentados de ETA se consumaron desde el año 75 al 2010, es decir, en absolutos parámetros de libertad y de democracia, y que sin embargo el desconocimiento de la historia de lo sucedido es el mayor caldo de cultivo para la intolerancia, la falta de valores, y que son esa falta de valores las que dan pie a mensajes falsos y falsarios, tanto en redes sociales como política como mediáticamente. El colectivo de víctimas del terrorismo necesitamos la comprensión, el respeto, el apoyo y, como decía, las exigencias de verdad, de justicia y de esclarecimiento de todos y cada uno de los atentados.